una media hora, él cuenta el periódico digital y le eligeremos un poco los talleres de la tarde también. A mí lo que digáis. Hay que cargarlo. ¿Y qué lo tenéis en ese ordenador? No, lo tiene Isabel, yo creo. Antes de empezar. No, ya me parece que no podemos. Si lo puedes cargar ahí, el de Isabel, creo que tiene el último, que viene con fotos. El periódico digital. Pero si lo importante es que esté ahí. Sí. Lo importante es que esté ahí, a mí me da igual. Tienen que dar. Bueno, vamos a empezar la siguiente sesión. Después un poco de las presentaciones que hemos visto esta mañana, lo que vamos a ver ahora es qué trabajo está haciendo Fundación Telefónica y Educarred en varios centros. Y como habréis visto, estamos haciendo una sesión medianamente versátil, tenemos talleres, de hecho luego se moverá la pizarra porque los profes que van a presentar las experiencias quieren hacerlo con la pizarra directamente. Es decir, más o menos es el montaje que tenemos en los centros donde todo es versátil, las cosas se mueven y bueno, las cosas fallan, funcionan. Esperemos que no falle nada aquí en el cambio luego, pero bueno, que está bien también que veáis un poco el manejo real, ¿no?, de las cosas. Ahora vamos a contaros un poco lo que es el modelo genérico y la parte importante del trabajo que está llevando a cabo Fundación. Y también deciros, a lo mejor algunos no os habéis enterado antes, que en los descansos y los huecos que quedan, pues podéis hacer talleres allí. Hay profes de los centros modelo que todos tienen cosas para enseñaros de las cosas que están haciendo. Entonces, que libremente os podéis acercar por allí y proponer incluso cosas. O sea que hay temas variados para los talleres y se pueden hacer incluso un poco a la carta, ¿vale? Están conmigo dos profesores de centros modelos, que son Jesús López y José Manuel García, y que van a presentar conmigo lo que hemos llamado de alguna forma el modelo de centro y el modelo de aula, es decir, qué pretende Educarred y Fundación Telefónica de alguna forma conseguir y qué modelos, hablo en plural porque de alguna forma también los centros con los que estamos trabajando son diferentes y, como se ha dicho ya esta mañana, no se puede hacer un modelo único que sirva para todos y hay que ser capaces de adaptar. Yo voy a hablar en principio un poco de eso, del modelo de centro, de cómo se organiza el centro. Hay tecnología y eso requiere una cierta organización también especial. Y luego lo que ya se ha dicho también de la formación como un proceso clave. Es decir, se va a utilizar formación y asesoría como el método para poder realizar realmente un cambio metodológico. Y luego vamos a entrar un poco en el modelo de aula. El modelo de aula primero de forma general y luego iremos viendo cosas más específicas. ¿Qué es un centro modelo de Educarred, de Fundación Telefónica? Pues es un centro o varios centros donde se pretende hacer una integración metodológica
de la tecnología. Y siempre recalcamos la parte metodológica, es decir, lo que estamos haciendo es pedagogía. Luego, lo que interesa de la tecnología es cómo uso pedagógicamente esa tecnología. Y de alguna manera lo dividimos siempre en dos patas. Hay una parte de dotación tecnológica que puede ser variable, es decir, para ser capaces de ir cambiando la metodología no se necesita tener todo el centro dotado, y una parte de formación y de asesoramiento. ¿Cómo cambia el centro? ¿Qué es necesario hacer? ¿Cómo influye la actitud del profesor? Lo primero, en general hay una cierta tendencia, no voy a entrar ahora de dónde viene esa tendencia, pero a avasallar a los centros con tecnología. Es decir, lo importante es mandar tecnología. Una vez que tengo la tecnología parece que todo va a suceder ya automáticamente. Y entonces pues hay abundancia en muchos casos de ordenadores. En muchos casos, ¿qué se hace con esos ordenadores? Es hacer lo que se venía haciendo simplemente, es decir, tengo un ordenador o tengo una sala de ordenadores que, como hemos oído esta mañana, uso un poco para entretener, no realmente porque tenga un objetivo pedagógico, sino se usa como premio en muchos casos o como castigo. Como habéis sido malos, os quedáis sin ir a la sala de ordenadores. Ese es un proceso que de alguna manera intentamos que no suceda, ¿no? El exponer las cosas simplemente, ¿qué se hace habitualmente? Una tarea, lo que estoy haciendo, lo hago idénticamente con un ordenador. No, intentamos que ese proceso varíe, o sea, que haya una verdadera integración para que haya aprendizaje en los alumnos, pero que realmente haya y exista un cambio, porque tenemos una diversidad genérica en los profesores, en todos los docentes, en entender cómo se enseña, cómo se aprende. Bueno, hay quizás una cierta tendencia a cierto uso tradicional. Es decir, a todos nos cuesta en general cambiar. El cambio pues es complicado y tendemos a hacer las cosas de forma tradicional como lo hemos aprendido y a replicar totalmente. Pero por otra parte, muchas de las herramientas que intentamos utilizar tienen un enfoque constructivista, de construir el aprendizaje. ¿Cómo empezamos a jugar con un enfoque tradicional donde lo que estoy premiando de alguna manera es la obediencia, la memorización, aunque como hemos oído quizás haya partes de memorización que nos resulten útiles? Es decir, empezar a jugar con qué recursos tenemos realmente y cómo los utilizo para construir aprendizaje. Luego, el reto que nos planteamos en los centros modelo es realmente cómo, utilizando estas tecnologías, somos capaces de ir construyendo aprendizaje. Y ese aprendizaje se construye no solo por parte de los alumnos, sino que los profesores, los docentes, también van construyendo su propio aprendizaje. La motivación general que nos encontramos del profesorado pues es buena. ¿Por qué motivos? Pues también pueden ser variados. Socialmente, de alguna forma, también se les obliga a ¿cómo no vas a utilizar tú estos métodos en el aula? ¿Cómo no? Socialmente está bien visto decir que sí, que las tecnologías sirven, pero no es unánime el cómo se aplican, y de hecho en muchas encuestas todos creen que está bien usar tecnología,
pero hay un porcentaje elevado que no lo ve útil para enseñar. Ahí algo se descuadra, ¿no? Y sí que hay un papel fundamental y que sí que estamos intentando utilizar en el modelo, y es el de los profesores que están realmente motivados, podemos llamarlos innovadores, es decir, esos son los que van a contagiar de alguna forma a todo el resto del claustro, y lo intentamos utilizar usando también en la formación de los profesores grupos cooperativos. Grupos cooperativos donde hacemos que estos profesores que realmente tiran del carro estén trabajando con otros que de alguna forma son más reacios. Estamos montando, por tanto, grupos cooperativos heterogéneos en el uso de las TIC, heterogéneos en edades, heterogéneos, pero luego homogéneos en temas a tratar, homogéneos en muchos casos en qué ciclo estoy trabajando, qué nivel estoy trabajando, porque una cosa que pretendemos también es que lo que hacemos en estos procesos de formación tenga un resultado que el profesor puede llevar al aula. Entonces, estamos trabajando, y luego les podéis preguntar a los profesores, porque muchos dicen que salen cansados de las sesiones. Son sesiones en general de trabajo, no es tanto de explicar como de hacer cosas. Es decir, construyen su aprendizaje y intentamos que construyan sus actividades para luego experimentarlas con los alumnos. Todo esto va conformando unas necesidades, ¿no? Antes, aquí veis, os han enseñado antes un carrito de ordenadores que, por lo que he entendido yo, se mueve, es el profesor el que lo mueve a las aulas. Ese es un modelo. Aquí veis, por ejemplo, una foto donde son los niños los que se mueven al carrito. Los niños van, cogen el tablet o el portátil y lo llevan al aula. Y luego vuelven, lo colocan en su sitio, todos están numerados, se aseguran de que lo dejan cargando. Es decir, aquí estamos trabajando también un modelo de responsabilidad del alumno con el equipo. Yo no sabría decir, y en general intentamos no ser fundamentalistas en si esto es mejor o es peor. De hecho, en todos los centros con los que estamos trabajando, unos usan este modelo, otros el profesor lo lleva al aula. Es que no hay mejor ni peor. Hay que adaptarse a la realidad de cada centro. Y en eso va a haber muchas opciones en el proceso de adopción de la tecnología, donde cada centro se adapta. Hay, por supuesto, y dado que de lo que estamos hablando en todo momento es de dotación, de uso de las TIC, hay una cierta dotación tecnológica. Lo que estamos trabajando en centros modelos con las pizarras digitales interactivas, algunos habéis visto ya la que tenemos allí, que es la Smart. Llama mucho la atención por el hecho de ser táctil, se maneja con el dedo. A nosotros es la que nos gusta principalmente para los niveles bajos, para usar en infantil hasta determinado punto, por el hecho de que como se usa con el dedo tiene determinado grosor, pues tiende a ser no tan precisa como otras donde usamos un puntero que es más fino. Y entonces, al subir de nivel, por ejemplo, en los centros de secundaria estamos usando la Promethean. Ahí igual, a unos les gusta más una, a otros otra. Todas vienen con software concreto. Yo tengo mi preferencia y prefiero un software a otro, aunque ahora, como van cambiando las versiones, se van adelantando uno a otro. Es decir, campo para elegir tenéis todo el que queráis, de alguna manera. Aparte de eso, estamos usando tablets y luego pues hay una
hay que elegir qué software se utiliza, qué servicios en Internet, qué recursos. Tampoco tenemos ninguna preferencia especial, es decir, pues está claro que se necesita tener algo que nos permita hacer presentaciones. Ahí podemos hablar de software libre o podemos hablar de Microsoft, o Apple también tiene su software de presentación. Es decir, las cosas son versátiles. Sí que, y en concreto en España, se tiene una cierta tendencia a piratear el software. Entonces, lo que sí se promueve de alguna forma es que haya una cierta ética de uso de software. Es decir, no podemos, a no ser que tengamos las licencias adecuadas, obligar a nuestros alumnos a usar PowerPoint de forma ilegal en su casa. Porque en todos estos procesos se están transmitiendo cosas. Como hemos oído esta mañana, hay transmisión que es necesaria y transmitimos valores en cosas variadas de las decisiones que tomamos normalmente, ¿no? Y luego una cosa que empieza a ser fundamental es que todos los centros empiezan a tener una cierta necesidad de tener su página web y de tener recursos asociados, que luego os especificaré un poco más adelante. Pero a estar presentes en Internet o en un servidor que tengan en el centro, pero a tener determinados recursos que están accesibles por red. Un problema que sí que se tiene, porque también la tendencia que se está usando en centros modelos es a que no hay, como hemos visto antes, aquí en Aragón le dan un ordenador al alumno. Aquí no es un ordenador al alumno, no hay un sentido de pertenencia del material por parte del alumno. Hay material que es del colegio y que todos tienen que cuidar. Y no hay un uso continuado donde cada alumno durante todo el tiempo está usando un ordenador. No. La tendencia, el modelo que utilizamos es que los recursos de ordenadores tiendan a ser portátiles, entonces usamos tablet, usamos portátiles y se pueden llevar al aula, y en algunos casos, y siempre, lo que sí que es importantísimo, y creo que lo vais a oír, yo seguramente lo diré más veces y José Manuel también os lo dirá, siempre usamos tecnología porque tenemos un objetivo pedagógico. Es decir, si no tenemos un objetivo pedagógico, usar tecnología no nos va a solucionar nada. Usamos tecnología porque vamos a hacer algo concreto. Y obviamente cuando empezamos a usar tecnología tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, a fallar, a sacar conclusiones, a ver qué nos ha funcionado, por qué no, corregir, evaluar, estar de alguna forma abiertos, ¿no? Pero toda esta tecnología que no es de uso exclusivo requiere cierta organización. Entonces, si hay cierta organización en el centro, aquí metemos otra parte. Además, hay que ver quién se lleva a los tablets, quién se lleva a los portátiles, a qué hora. Una cosa fundamental es, y que ahí sí que hay un problema, las baterías de los portátiles. ¿Cuánto dura? ¿Nos dura todo el día? Normalmente no. Cuando lo cargamos, lo enganchamos al carrito, pero si tenemos una sesión a primera hora, recreo, y otra después, ese, por ejemplo, es un problema que acaba en muchos casos solucionándose, sí que teniendo que llevar el cable a la clase, porque tenemos que decidir o lo usamos y lo usamos con cable o no lo usamos. Pero para todos estos problemas normalmente se encuentran soluciones, y soluciones distintas, y cada uno soluciona las cosas de maneras variadas. Hay soluciones donde se pueden encontrar baterías dobles. Bueno, pues eso ya nos da el doble de tiempo. Nos hace un poco más aparatoso a lo mejor el equipo, pero bueno. Es decir, lo que intento transmitiros es que el modelo, dentro de estar siempre basado en objetivos pedagógicos, la parte tecnológica es muy versátil y no es única. Es decir, podemos encontrar soluciones
teniendo más tecnología, teniendo menos tecnología, pero siempre vamos a ser capaces de ir haciendo un cambio metodológico, un cambio pedagógico que nos vaya llevando en determinado camino. Y un tema importantísimo también es el mantenimiento, que no se suele considerar, porque lo normal es que pues las consejerías mandan equipos, pero esos equipos tienen un coste para que estén funcionando, porque si no estamos contando ordenadores que no nos funcionan. Se suele hablar de que el coste que tenemos en general es por cada euro que nos gastamos en tecnología, deberíamos de gastarnos otro euro en formación y otro euro en mantenimiento. Luego están los que añaden un euro más en creación en recursos y contenidos. Ahí, bueno, puedo estar de acuerdo o no, porque la realidad es que al principio, y los profesores en